Bueno, pues regresamos y vamos por la última plática del día. Gracias una vez más a todos los expositores que han estado hoy. No están ahorita acá adentro, que están comiendo algo. Pero bueno, no, está Héctor, está las hamacas ahí con algo y también por ahí en el pañito. Pero bueno, regreso a que esta plática está muy interesante. Estamos empezando la intención del encuentro sónico es, como les comentaba, ¿no? Atender como todo el aspecto de la industria de la música. Y bueno, pues hay un aspecto que a lo mejor no es tan glamuroso, pero que es extremadamente importante para todos los que queremos vivir de hacer música, ¿no? Y entenderlo y ser conscientes y estar pues preparados para que no nos vean la cara. Desde, pues sí, exactamente, para que no nos la vean más. Y si nos la ven, que sea con conocimiento de causa, ¿no? No nos podemos decir que nos vean la cara. Pero bueno, tenemos aquí al maestrazo Edgar. Y bueno, pues es un placer que estemos arrancando con esta parte tan importante, ¿no? Que es toda la parte legal. La plática, jocosamente le pusimos contratos, armas de destrucción, armas de confusión masiva, y que no te haga bobo Jacobo. Y bueno, sin más, me estás a Edgar. Hola, gracias por venir, por estar acá. ¿Cómo están? Bien. ¿Cansados o no? No, sí. No soy yo cansado, así con fuerza. Bien. Pues me llamo Edgar Burciaga. Les platico muy rápido de mí. Estudié Derecho, también soy músico, escribo y canto mis canciones. Antes escribía para otros, pero como conozco el negocio dejé de hacerlo. Entonces, pues desde que soy de Chihuahua y desde que me mudé a la Ciudad de México hace 10, casi 11 años, sin querer empecé a meterme en el negocio de la música. La mayoría de mis amigos son músicos y si no son músicos son actores o productores, etc., ¿no? Y aunque trabajé buen tiempo como abogado así de traje y de 9 a 8 y así, todo ese rollo que ya no me gusta, pero lo hice. Y bueno, algo que siempre le digo a mis amigos es que si quieren hacer música, pues hay que estudiar el instrumento, hay que trabajar, hay que aplicarse, ¿no? Si quieren vivir de la música, hay que conocer el negocio de la música, porque si no, no pasa, simplemente no pasa, ¿no? Y hay que conocer el puesto en el que uno está trabajando y tener por lo menos una idea de lo demás. Pasa algo muy raro con la mente, que cuando conoces, bueno, ustedes que son ingenieros, yo no soy ingeniero, aunque tengo muchos amigos, pero cuando sabes si hay 10 botones y de esos 10 botones sabes usar 3, esos 7 que no sabes de qué se trata, no te van a impedir mover bien esos 3. A eso me refiero con que si eres músico, si eres productor, si eres ingeniero, si eres manager, si no sabes lo que hace el representante de la sociedad de compositores, si no sabes lo que hace el promotor, si no sabes qué es una editora, no vas a hacer tu trabajo bien. Hay que tener una buena idea, al menos en un panorama general del negocio de la música. Aunque tú no sepas ser manager, pero si eres el músico o eres el productor, sabes que el manager tiene que hacer esa chamba, ¿sí? Y esa es la importancia, desde mi punto de vista, del negocio de la música. Y como les decía, para poder hacer dinero del negocio de la música hay que aprender del negocio, porque si no alguien más lo va a hacer a costa tuya. Así de sencillo, siempre pasa, ¿no? Y bueno, para mí es verdad que uno puede aprender lo que sea, desde abordar macramé hasta física cuántica, siempre y cuando uno conozca todas y cada una de las palabras que se vayan aprendiendo o escuchando, ¿no? Así que si alguien escucha una palabra mía o de alguien más y yo también que no esté muy clara, ahí mismo nos interrumpimos y oye, ¿qué es eso? Para aclararlo bien. ¿Dónde? Pensé que había claro. Entonces, para aclarar la palabra, cuando uno conoce todas las palabras, se hace la luz. Como si yo dijera, el planeta es pletórico de mar. Pues chido tu cotorreo, ¿no? Pero si les digo que es pletórico, entonces
pletórico es abundante. Ah, ok, el planeta es abundante. Ah, sí, ya entendí. Ok, y con esto voy a que los contratos, lo único que son palabras, no son otra cosa. No existen párrafos que no se entienden, no existen frases que no se entienden, ni contratos que no se entienden. Existen palabras, y por eso están los diccionarios. Y las personas que saben de los contratos, pues, pero puedes consultar un diccionario y lo aclaras y se acabó, ¿no? Y bueno, y también quisiera, si están de acuerdo en que no haya una sección de preguntas y respuestas al final, sino que sea ya, desde ahorita. Levantan la mano, me avientan con algo, no sé. ¿Ok? Y empezamos con esto, ¿va? Pues normalmente se me ocurrió empezar a hablar o hacer esta plática que es corta de, no sé cuánto nos vamos a llevar, pero de contratos discográficos. Podemos hablar de muchas otras cosas que sin duda las vamos a tocar durante la plática, pero esta convivencia que vamos a tener de contratos discográficos, hay muchos contratos discográficos, voy a hablar de uno, que es el que se empezó a usar de los 60, 70 hasta mediados de 2005, ¿no? Pero es importante entenderlo, porque después del 2005 llegó otro que es como este, pero un poquito con 2, 3 cositas más. Si se entiende el contrato que vamos a ver ahorita, entienden muy claramente cómo funciona una discográfica. Ahora, probablemente muchos de ustedes son artistas independientes, lo cual con más razón hay que aprender cómo funciona un contrato discográfico. Yo sé que ya muchos artistas independientes no piensan, o tal vez sí, no sé, me pueden desmentir, no piensan en, ok, voy a hacer un disco y voy a tocar y voy a hacer un disco y o hacer un demo y lo voy a llevar a Sony y lo van a escuchar y me van a firmar. Eso ya no pasa, ya no pasa, ¿no? O lo que sí pasa es, voy a hacer un disco, voy a hacer un EP, que es lo que funciona, o singles, y ya después me voy sobre dos EPs, etc. Voy a trabajar muy duro, voy a hacer redes, promoción, conciertos, y cuando empieza a crecer, cuando empieza a tener 4 conciertos al mes en el que se llena de 350 personas el lugar, entonces las disqueras van a venir y te van a poner un contrato así. Bueno, ahorita vamos a ver. Y si no sabes qué contrato es ese, entonces vas a decir, wow, ya llegó Warner por mí, ya soy famoso, firmo lo que me digan, y 4 años girando, eres muy famoso, no puedes salir a la calle porque luego te abordan para las fotos, pero no tienes para pagar la renta. Eso lo he vivido con clientes, con amigos que les digo los nombres y pues, los van a saber, ¿no? Pero pasó porque el contrato discográfico lo firmaron tal vez hace 10 años, pues en una fiesta, en un table dance, y así pasaba, lo juro, no estoy así, ¿no? Sobre todo en el rock. Entonces, porque es una fiesta, todos, y estuvimos contentos, sí, firma ya, y en 10 años, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Qué? Si tocamos, si vendimos, y bla, 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 ¿no? Entonces, bueno, ¿les parece bien que toquemos este tema? Si no, lo cambio. ¿Sí? Sí. Buenísimo. Cualquier duda, interrumpe. ¿Alguien sabe, seguramente, cómo funciona cuando alguien quiere comprar un coche, un carro, en Chihuahua le decimos carro, y no tienes todo el dinero, pero quieres el carro? ¿Qué hago? ¿Cómo funciona? Un enganche, un préstamo, y ahí entra el banco, ¿no? Entonces, vas con el banco, el banco le paga a la agencia, te llevas tu carro, y entonces tú le estás pagando abonos, mensualidades al banco, bla, 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 más intereses, terminas pagando un 50 o un 100% más, bla, bla, pero así es como funciona, ¿no? Mientras uno está pagando al banco las mensualidades, el banco es el dueño del carro, tú no. Tú nada más tienes una carta factura que lo único que puedes hacer con eso es sacarle placas y verificar, no lo puedes ni vender. Mientras le estás pagando las mensualidades, cuando terminas de pagar las mensualidades, entonces ya el banco te da la factura y ahora sí el coche es tuyo. ¿Sí? Ok, ¿cómo verían en ese ejemplo si cuando acabas de pagarle al banco todas las mensualidades, los 255 años de mensualidades al banco se lo ya pagan, y al final el banco dice gracias, el coche sigue siendo mío? ¿Cómo ven eso? Está como raro, ¿no? Está como que,
Ok, bueno. Allá en los, no sé, 70s, 80s, más o menos 90s, cuando un artista quería hacer un disco, tenía que ir con una disquera. O sea, no había interfaz, no había Pro Tools, ni Mbox, ni nada, ¿no? Desde luego. Entonces, si querías hacer un disco, tenías que hacerlo con una disquera. Y obviamente el artista pues, no tenía dinero para hacerlo, pero entonces la disquera dice, no te preocupes, yo pongo la lana para hacer el disco, para hacer el máster. Tú, artista, me vas a pagar el dinero, todo el dinero que yo invertí en hacer el máster, me lo vas a pagar de tus regalías, de las regalías que te tocarían por vender el disco, por cada venta de disco, que se paga el 10%. ¿Sí? ¿Todo claro hasta aquí? Sí. Cuando tú, artista, acabas de pagarme aquí a mi disquera de tu 10% de regalías, todo lo que yo invertí en el disco es mío. Así es el contrato, así funciona y así ha funcionado en toda la historia de la industria de la música. Los derechos del máster son de la disquera siempre. ¿Sí? ¿Se entiende qué es un máster? Como músicos, digo, como ingenieros incluso saben qué es. Pero los derechos del máster es que yo, disquera, decido si ese máster lo voy a maquilar, le presto una de las canciones a alguien para que haga una película o no, si le cobro $40,000 o 20, ¿mande? Un remix también podría ser. Exacto, ajá. O sea, si alguien llega a Pitbull y quiere una rola de Queen, se la tiene que pedir a la disquera de Queen, ¿no? O sea, no se la pide a Brian May, ¿no? Ellos no tienen los derechos del máster. ¿Sí? Entonces, la venta de los derechos del máster es, pues yo decido qué hacer con él. Y sí, te doy tu 10%, pero yo tengo control del máster. ¿Sí? Entonces, así es como funciona. Y la mayoría de los contratos son así. Si no es que todos. Tú como dueño de la música o la canción que hiciste, con la disquera, Sí. ¿no puedes hacer nada? No. Una. Es sin nada. Ya. Qué bonito eso. Entonces, era una pregunta ahí. No puedes hacer nada. Aquí estaba hablando del máster. Hay otro tipo de derecho que es de la obra, de la canción en sí. Del fonograma es el disco, pero hay dos tipos de derechos. O sea, de la obra como tal, o sea, está aquí, no sé, está aquí la canción, ¿no? Una canción. Y luego esta canción, pues la grabas en un disco y tienes el máster. Estos son dos tipos de derechos. El de la canción como tal y el del máster. Este máster se lo va a quedar la disquera y estos derechos se lo queda la editora. Como por ejemplo, este es Warner Music y este es Warner Chappell. Y si tú no quieres firmar con la editora, con Warner Chappell, pues entonces no te graban el disco. ¿Sí? Pero son dos tipos de derechos. Incluso, si alguien quiere sincronizar una canción en un documental, en una película, tienes que obtener dos tipos de licencias, el del máster y el de la canción. Y eso me pasa mucho con clientes hubo uno que fue a un festival importante en España y pidieron los derechos del máster, pero no pidieron el de la editora, y por ahí brincó una editora en Chile y dijo, ese es mío, no me pediste dinero, dame $50,000. Espérate, pues que ya lo usaste, o me los das o damos a juicio. Ahí tuvimos que negociar. Pero son dos tipos de derechos, el de la canción y el del máster, ¿no? Entonces, si es un autor, pues, no sé, Freddie Mercury, que escribió, no sé si solo él escribió Under Pressure, pues una cosa son los derechos del máster de la canción que luego le agarró este rapero Vanilla Ice, el riff del bajo. Pero una cosa es el máster y otra cosa es la canción. Son dos tipos de derechos. ¿Sí? Las disqueras generalmente, bueno, bajo el esquema pasado de negocio de la música, ¿las disqueras se quedaban con todos estos derechos? Sí. ¿O algunas habían buena onda que te dejaban? No hay disqueras buena onda. Y es que hay que entender algo. Hay que entender algo. No estoy aquí para hablar como si las disqueras fueran el diablo, que lo son. Pero o sea, me dicen amigos, es que las disqueras no apoyan el arte. Pues no, porque ellas no es su función. Es un business, es como Walmart. Si en Walmart venden chapulines, van a vender chapulines, ¿no?
Y si venden, no sé, sapos con alas, van a vender sapos con... Y así son las disqueras. Si venden algo que diga papi, papi, mami, pues lo venden porque no les importa. Entonces, ella es business y punto, se acabó. Entonces, se me fue qué es lo que estaba diciendo, pero sí, no hay disqueras buena onda porque en negocios, en cualquier tipo de negocio es duro. Y entre más creces hay más tiburones, más grandes y te van a querer comer. Es así. ¿Cómo se obtiene, si estamos con muchos somos independientes, cómo tenemos ese derecho del máster, hacemos nuestra grabación, cómo... Bueno, sí, gran pregunta. Ajá. Tú haces la grabación del máster y lo registras en el Instituto Nacional del Derecho de Autor, en el INDAUTOR. Ajá. Diferente al derecho de autor. Exacto, es diferente a esto. Exacto. Por ejemplo, si tú eres compositor y grabas 10 canciones a piano y voz, esas las agarras, las metes en una solicitud del INDAUTOR y las registras. Ya tienes este derecho, derechos de la obra. ¿Cómo consigues el derecho del máster? Así, o sea, después tal vez produces esas canciones y haces una grabación. Y la grabación del máster, así como va a salir en el disco, aquí lo tienes. Ese disco vas al INDAUTOR y lo registras también. Y ahí es como tienes los derechos del máster. Es decir, si yo tengo un disco de 5 canciones y las quiero subir a internet y a la vez quiero vender o regalar mi disco en físico, Ajá. ¿qué tengo que hacer? ¿Ir al INDAUTOR con el disco en físico ya? ¿O solamente con las canciones en una USB? En un disco, te lo piden en un disco. Sí. Debería ser algo más fácil, digo, más rápido como por internet, ¿no? En Estados Unidos, en la Washington Library, en algún momento se abrió que fuera por internet, pero se abrumaron de todo el planeta los buscó. Si yo Yo iba muy bien, pero me hiciste entrar en una pequeña confusión. Sí, perdón. No, bueno, ya la confusión está interesante. Pero, bueno, yo ya hice, terminé el disco, primero me registré con las canciones en crudo, digamos, ¿no? Así, con más rústico. Luego el disco quedó hecho ya con todo y todo, fue maquilado. Los maquiladores hicieron un máster, al cual yo no tengo ningún acceso. O sea, no te lo dan, pues, ¿no? Pagas y te hacen una maquila de 600 discos y el máster no te lo entrega. Dicen que es política. No, pero aquí la confusión. sí. Tú dices que yo voy a tener los derechos del máster. Cuando yo vaya y registre el disco, tal cual va a salir ya como a la venta, digamos, o ya del disco. Sí. Si yo voy y registro mi disco, después de que hicieron el máster, lo maquilé, agarro ese disco como está, digamos, está empaquetado, ¿no? Exacto. Lo llevo a registrar, ya tengo los derechos del máster. Exacto. Sí, total. Aunque nunca tengo el máster en mis manos, digamos, el máster como llaman cristal, no sé mucho. Ajá, sí, no, me refería más bien al máster de cómo suena ya al final, o sea, ya después de grabar, editar, mezclar y masterizar, ese máster que luego la maquila hace otra cosa que no para poder reproducir, ese no nos importa. Ok, la onda es registrar el máster que sale, el que van a sacar, el máster, ya se van a reproducir todos los demás discos, o sea, Sí. registrar el sonido como va a salir en el disco. Exacto, como tal. Incluso puedes registrar ya con el arte, con las fotos, todo. Así lo hacen las disqueras. Y así ya ese es tuyo y proteges todo. Entonces a lo mejor ya me bailaron y yo ni sé. ¿Mande? A lo mejor ya me bailaron y yo ni sé, ¿no? No te escuché. Digo que a lo mejor ya lo registró alguien más. Yo no, Exacto. no tengo idea. Sí, pero como ya tienes registradas tus canciones, no pueden hacer mucho. Aparte, mientras no sea famoso. Pues sí, exacto. Esa es la otra. O sea, ¿cuándo hay que saber de esto? Ahorita. Porque cuando uno empieza a crecer, empiezan a llegar los golpes de no saber dónde. Si no estás bien amarrado, te tumban. O sea, digo, no entendí muy bien, no me quedó tan claro. Sí, Pero primero registras la canción. por canción y ya luego registras el máster o una. ¿Al el disco físico nuevamente? ¿O cómo Sí, es eso? sí, Es exacto. doble el proceso. O sea, primero Ajá. registrar las canciones Sí. y ya luego el disco como tal, ¿no? Ya físico. Exacto. Ok. Así estás muy bien protegido. Ok. Sí. Ahora, todo esto obviamente no es obligación, ¿no? Es para nosotros cuidar pues, toda tu inversión. ¿Nada?
¿Cuáles son los registros? O sea, yo termino mi disco, pero ¿cuáles son los registros mínimos que yo tengo que tener para estar amparado por varios lados? Pues el de la obra, que explique el del máster, y nos podemos ir todavía a tu nombre artístico, a tu logotipo, a tu marca. Nombre artístico y marca es casi lo mismo, pero cuando tienes eso ya estás muy sólido. Y les voy a decir un tip. Quien controla una banda o un artista es quien tiene los derechos del máster, los derechos de las canciones y los derechos del nombre. ¿Quién tiene la batería y de quién es la van y de quién es el cuarto de ensayo? ¿Eso qué? Como, pues no sé, o sea, si hay un grupo, ¿no?, en el que están ustedes 5, son una banda, y de repente tú registras el nombre, y de repente se enojan contigo, vamos a sacarlo, y te sacan, y tú les puedes decir, no, yo lo saco a ustedes, yo tengo el nombre. Entonces van y hagan lo que sea, pero el nombre es mío y me cuento con otros 4. Ese es el control. Como por ejemplo este grupo Límite, ¿no? ¿Se manda? Julián. Bueno, no sé qué pasó con Julián, pero con Límite, el grupo de Monterrey, se separaron y luego después ya no me acuerdo qué pasó y se querían volver a juntar, pero el manager tenía el nombre y el manager se peleó y les dijo que no lo podían usar, entonces... O con Caifanes, ¿no? Se tuvieron que poner Jaguares. Y ahí viene como un golpe ahí de que de las fans, no, es que los Caifanes eran, no, pero Jaguar es Saúl, es un gran guitarrista, vampiro, pero no, es que Caifanes era la gran, ¿no? Ya el solo cambio del nombre te hace perder algo. Entonces, para tener control, ya sean ustedes miembros de la banda o sean productores, porque como ingenieros pueden decir, ok, voy a producir una banda, ¿no? Y